Bueno, entonces les decía que en función de donde yo localice el eje neutro, en función de donde yo localice el eje neutro, tengo una expresión para el cálculo de momento. Entonces se dan cuenta ustedes qué tan susceptible es esa consideración. Si yo cambio el perfil, pues el eje neutro se va a mover. Si yo cambio el espesor de la placa de concreto, el eje neutro se va a mover. Entonces lo bueno es que ustedes tuvieran una hoja de cálculo donde yo incluya el perfil, donde yo incluya el espesor de la placa y yo busque la posición final del eje neutro. ¿Sí? Sería lo ideal. Para que, bueno, depende donde lo quiera poner. Si lo quiero poner en el alma, en el patín o en la placa de concreto. ¿Sí? O en función de la posibilidad de perfiles que yo tenga. Si yo digo, no, el eje neutro me está dando en la placa en el alma, yo necesito subir ese eje neutro. Entonces, pues le doy un mayor espesor al perfil, a la placa de concreto para subirlo, ¿sí? Todo eso se puede hacer. Ya son configuraciones con las que ustedes pueden jugar. Pero, ¿qué pasa cuando no cumplo esa relación ancho-espesor para el alma? La norma me dice que si no cumplo, ¿cierto? Que si no cumplo, puede que tenga unos elementos susceptibles de pandeo local del alma. Entonces, para esa consideración, utilice un análisis elástico. Entonces, se dan cuenta que este análisis de arriba era plástico, ¿cierto? Donde todo lleva fluencia. Ahora, pues me dice, no, utilice un análisis elástico. Entonces, ese análisis elástico se comporta como la imagen de la figura de abajo, donde solo tengo una fibra máxima, o sea, donde yo voy a ir máximo hasta fluencia, ¿cierto? En mi perfil de acero, y de ahí miro cómo se me distribuyen los esfuerzos al interior del perfil y también en la placa de concreto. No sé si ustedes vieron, por favor confirme, si ustedes vieron el método de la sección transformada allá en resistencia de materiales, que yo tenía una viga de dos materiales, entonces yo tenía que transformar hacia una relación de módulos y lo volvía todo en un mismo material. ¿Sí lo vieron? ¿No lo vio Camilo? ¿No lo vieron? Bueno, importantes cosas. Uno, que lo hayan visto y dos, que se acuerden, ¿no? Yo les puedo dar una referencia. A mí me gusta cómo está explicado en el libro Mecánica de Materiales de Beran Johnston, ¿sí? Me parece que es muy didáctica la forma que allí se encuentra indicada. Aquí igual no lo vamos a desarrollar, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace allá? Pues yo tengo mi perfil de acero, mi placa de concreto, ¿cierto? Y lo que yo hago es que vuelvo ese concreto una sección de acero. Obviamente, pues lo que hago es una relación de módulos de los dos materiales y se me convierte este B sub B que tengo aquí en la parte superior izquierda, ese B sub B se me vuelve, ay, no está mi marcador, este B sub B se me vuelve un NB sub B y la placa se me va a convertir en algo aquí mucho más pequeñito. Por eso es que acá en el dibujo de abajo se ve ese elemento mucho más pequeño, reducido. B sub B, el ancho efectivo, reducido en un coeficiente que es la relación de módulos, que si estamos hablando de acero versus concreto, sabemos que la relación de módulos es del orden de 1 a 10, ¿no? Entonces, este ancho efectivo puede ser la décima parte. Así dando unos números muy gruesos, ¿no? Entonces, por eso ahí dice, tengo un equivalente de área de acero, pero de la placa de concreto. Entonces, ya cuando tengo un solo material, obviamente transformado, por eso se llama el método de la sección transformada, hago el análisis de una viga. Entonces miro cuál es mi estado de esfuerzos, mi esfuerzo máximo, calculo el momento máximo para que se me presente estado de esfuerzos y ese va a ser el momento con el que yo pueda calcular. ¿Sí? Esto es parte de lo que yo hago también en mi trabajo
del doctorado, donde si estoy trabajando perfiles de lámina delgada, pues muy seguramente estas condiciones de pandeo local acá no van a cumplir. Entonces me tocaría trabajar con secciones, con este método de sección transformada. Por eso digo, ¿dónde es que se puede encontrar mejor explicado? Así lo digo con toda propiedad. Puede que en otros libros también, pero a mí me gusta cómo lo explican allí. Pero aquí entre nos, yo cuando he hecho ensayos físicos, experimentales, para mis vigas por lo menos, yo he encontrado que, así la norma me diga otra cosa, yo puedo, bueno, no digo saltarme, sino que yo puedo aplicar esta metodología para mis perfiles de lámina delgada, ¿sí? Son respuestas ya experimentales. Aunque la norma me dice, ojo, no lo haga, yo estoy evaluando capacidades y digo, la capacidad máxima que me está dando el sistema, yo puedo obtenerla a partir de esto, de un estado así, ¿sí? Pues digo, aquí entre nos, porque son resultados de la investigación que estoy haciendo. Entonces, hasta donde, esto también viene de otra investigación hecha, ¿sí? Entonces, siempre, cuando se hace investigación, siempre pues uno va, digamos, pisando suavecito a ver hasta dónde se cumplen esos rangos de trabajo. Así como hace un momento yo les dije, el concreto que esté entre 21 y 55 megapascales. ¿Por qué? Porque más allá no se ha investigado. ¿Se puede investigar? Sí, obviamente sí. Y muy seguramente se encuentren unos resultados, se hagan unos ajustes para otras resistencias. Entonces, lo que yo encontré fue que yo puedo utilizar teoría de plastificación para mis perfiles de Damier Delgada. Puede que yo no necesite toda esa capacidad, pero tampoco considero que esté mal aplicarlo. Soportado en unos papers que estamos escribiendo y demás. Bueno, esto en sección transformada. Como esto es mi trabajo de investigación, de cada tengo muchísima tela que cortar, pero tampoco los quiero aburrir con todo eso. Pero aquí es una comparación de normas, por lo menos aquí tengo la norma coreana, la norma, pues el ISC, ¿cierto? Tengo el eurocódigo y tengo la norma japonesa, ¿sí? Y es como hacen ellos su análisis de secciones compuestas. Mientras nosotros por el ISC estamos diciendo secciones plastificadas completamente, ¿cierto? De acuerdo con esto, completamente, que todo el perfil llega a plastificación, pues aquí la norma, esas normas me dicen, ojo, el concreto, pues no es tan cierto que sea un bloque uniforme, eso tiene una formita como de parábola. Entonces aquí utilizan parábolas para concreto, aquí utilizan una sección rectangular, ¿sí? Y el perfil de acero, pues no todo va a llegar a plastificación, hasta cierto punto plastifica, entonces hacen evaluación de esos momentos de la capacidad máxima de la flexión en función de unos esquemas un poco más reales, diría yo. Por eso dije, este es ideal. ¿Por qué? Porque en este punto yo no puedo tener simultáneamente FY a compresión y FY a tensión. Son esquemas ideales. Acá pues sí me dice que hay una variación. Y pues ya hay otros temas de cuál es el rango de trabajo de los materiales. Aquí me dice que el concreto puede ir hasta punto .003, ¿cierto? Aquí me dice punto .025, bueno, entre punto .026 y punto .035 tengo unos rangos. Y acá pues tengo otros rangos, pues son parecidos. Aquí tengo unas curvas, bueno, lineal. Bueno. Tengo otro poco de información al respecto de cómo es que trabaja. Aquí me dice, tengo una curva bilineal, entonces aquí no es que plastifique, sino que yo le puedo llevar un poco más allá de fluencia, diciendo que tengo una sobreresistencia que llega a fractura, ¿sí? Mientras que el eurocódigo no me permite eso. Entonces son consideraciones que me dan cierta diferencias entre normativas. Como siempre les digo, todo esto viene soportado por mucha investigación. Esto es como un resumen, esto es parte de la teoría que yo he podido eh, compilar, compilar para sustentar toda la investigación que hago. Y en cuanto a conectores de cortante, pues ya les dije
¿Qué son? Ya les dije para qué sirven, pero lo que no se ha dicho es cuáles son los que están avalados en la norma. Estos dos son los tipos de conectores de cortante avalados por la norma NSR10. Ojo, el hecho de que sean avalados no quiere decir que sean los únicos. ¿Por qué? Porque yo tengo cualquier cantidad de conectores de cortante. De hecho, parte de mi tesis es inventarme un nuevo tipo de conector de cortante para unas condiciones en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí no me sirve la soldadura. Entonces, José y William están diciendo, esos estudios que ya están avalados en la norma, miremos qué formulación tienen y miremos si sigue aplicando o no sigue aplicando, o esa formulación que se inventaron hace 50 años necesitamos cambiarla. Karen y compañía me dijeron, no, pues también evaluemos, pues si son los que están avalados por la norma, miremos a ver qué es lo que pasa con canales, a ver si esas formulaciones siguen siendo, bueno, ya les muestro las formulaciones, siguen siendo vigentes o no siguen siendo vigentes. Y por lo menos, bueno, en Japón, en Brasil, se han investigado este tipo de conectores de cortante. Estos también han sido investigados en Brasil. Estos otros bastones, tornillos, fue parte de mi investigación de la maestría. Y de hecho voy a compartirles el artículo en el cual incluimos los conectores de cortante en la norma NSR10. Se los voy a enviar. ¿Dónde está? Conectores de cortante. Está más abajo. Cuando acabo flexión. Aquí están las disposiciones de SR. Fuerza para conectores de cortante. Transferencia de fuerzas. ¿Y dónde están los conectores de cortante? Aquí está. Conectores de acero, conectores de cortante. La norma me dice, ojo, existen tres tipos. Uno que es los studs o espigos, ¿cierto? Que están en la norma norteamericana. Tiene una formulación que es la que están eh, José y William así ansiosamente averiguando, investigando qué es lo que pasa. Esta fue la formulación que yo planteé en la maestría para conectores tipo perno, tipo tornillo. Ese es el artículo que les voy a enviar, que logramos incluir dentro de esta versión de la norma. La idea es que para la próxima versión de la norma, la 2020, si sale, alcanza a salir este año, ya tenemos esta formulación. Estamos replanteándola, vamos a ver si la modificación alcanza a salir en la próxima versión de la norma, algo que estuvimos haciendo el año pasado. Y conectores tipo canal, que es la que Karen está también averiguando qué es lo que pasa, ¿sí? O tiene la intención de averiguar qué es lo que pasa dentro de su tesis. O trabajo de investigación. ¿No? ¿Dónde está la presentación? La norma también nos dice, ojo, si ustedes quieren utilizar cualquier otro tipo de conector de cortante, utilícelo, pero, pero, apóyese en experimentación. Como interventor de una obra, un día yo llegué a hacer la visita y me dijeron, ya fundimos la placa. Ah, bueno, su estructura metálica, listo, buenísimo. ¿Qué conectores de cortante emplearon? No, unas varillas que teníamos ahí, las doblamos y las pusimos, listo. ¿Cuántos metros de placa son? No, son 200 metros cuadrados de placa. Perfecto. Dos opciones, les dije yo como interventor. Una, o me traen los resultados experimentales de esos conectores de cortante diciéndome que, o sea, validándome que la capacidad de los conectores es suficiente para esta placa, para el comportamiento de esta placa, o dos, que demuelan la placa y me pongan conectores de cortante avalados por la norma. Obviamente yo no quería hacerles el mal de que demolieran, yo les dije el procedimiento, les di los lineamientos, cuáles son los ensayos para hacer, para validar conectores de cortante y demás, tan de malas ellos que fueron a contraargumentar, ¿cierto? A decirme
que había un sistema avalado y encontraron mi artículo. Dijeron que iban a poner tornillos, pero ahí les expliqué cómo era que se había hecho el artículo y bueno, palabras más, palabras menos, no era el mismo sistema que ellos estaban planteando, entonces les tocó hacer los ensayos, pero ya con la buena suerte que el sistema se validó, ¿sí? Pero cualquier tipo de conector de cortante que se emplee requiere investigación y experimentación. Esos son unos tipos, sencillamente, que se han empleado, en concreto PONS fraguado, bueno, ya fraguado, cierto, concreto endurecido, en tornillos autoperforantes, tornillos roscados, ¿sí? O incluso donde no se ponen conectores de cortante, sino por lo menos aquí lo que hicieron fue, le abrieron un poquito al perfil metálico y eso lo utilizaron como conector de cortante. Aquí dejaron un pedazo de perfil metálico embebido, también es válido, ¿sí? Pero siempre y cuando se avale con experimentación y los números me digan, listo, son suficientes para resistir. La normatividad me dice, bueno, studs, canales, tornillos en la norma colombiana, ahí sí toca sacar pecho del trabajo que se ha hecho, ¿sí? Eurocódigo trae la misma tipología, solo que ya presenta las formulaciones de diseño de unas formas diferentes, ¿sí? David sí, José David y William, para que lo tengan en cuenta. La norma japonesa también me dice, vea, yo también le calculo studs, pero con otras formulaciones. Canales, solo para norma NSR10 porque venimos de la ISC, tornillos, norma colombiana, y placas perforadas que decimos que solo están en la norma, avaladas de momento en la norma japonesa, aunque eso también tiene mucha investigación. No sé ni por qué no se han avalado en otras normativas. Bueno, ¿cómo se hace el diseño de placas o ese sistema de sección compuesta para placas de entrepiso? Entonces el ejercicio es, garantizando que el eje neutro está en la placa, diseñar un entrepiso compuesto por una placa de concreto de 10 centímetros de espesor sobre vigas de acero simplemente apoyadas de 9 metros de luz y separadas entre ellas 230. Entonces ya ustedes se imaginan las vigas, 9 metros de longitud, es unas vigas larguísimas, separadas 230, o sea, un entrepiso bastante generoso. El concreto va a ser de peso normal de 21 megapascales y el acero de estas vigas va a ser en A36. Entonces, la idea es tener unas vigas, aquí no está dicho en el ejercicio, creo que más adelante, unas W16, ¿sí? Como les dije hace un momento, lo ideal es tener una hoja de cálculo donde yo ponga a variar el perfil de acero en función del perfil de acero, obviamente del material como tal, de las propiedades mecánicas del material y las dimensiones de concreto, yo me pongo a jugar y busco dónde es que está el eje neutro. Para este caso, digo que las solicitaciones, tengo que evaluar las cargas de este entrepiso, donde digo que si es un concreto, ya hemos dicho, de 2.300 kilos por metro cúbico, por 0,10 de ancho de la placa de espesor, 10 centímetros, por 230 de ancho aferente entre vigas, vamos a hacer el dibujito por ahí. Bueno, asumamos que estas son vigas de esas, ¿cierto? Ubicadas cada 230. Y la placa de concreto está por acá encima. Entonces, el ancho aferente, decimos que la separación entre viguetas es de 230, pues resulta que ese ancho aferente va a ser la distancia que le corresponda a cada vigueta, ¿sí? Y pues esa va a ser mi sección de estudio, mi sección de diseño. Acá. Voy a diseñar ese pedacito. Entonces, por eso digo que la placa de concreto, pues a una vigueta, a mi sección de estudio, le corresponde un ancho aferente de 230.
Entonces voy a tener 5, 20, ustedes me verifican los cálculos, pues aquí estamos trabajando en kilonewton metro, ¿sí? 23 kilonewton metro por punto 10 por 230 metros, me da una carga uniforme para mi viga de 529 kilonewton metro, 500 kilos, media tonelada, para que tengamos el orden de magnitud. Si tenemos una viga de acero, y pues ya tenemos los catálogos, pues podemos suponerla, ¿no? Le decimos que de cuánto es el peso por metro lineal. Aquí vamos a suponer una viga, ¿sí? Un peso de 80 kilogramos metro, 0.8 kilonewton metro lineal, ¿sí? Para que no se nos desfase tanto el predimensionamiento. Entonces, al totalizar, ya dijimos, este es supuesto, pero pues al final en el diseño nos toca mirar a ver si estaba bien esas consideraciones de peso o no, y pues ajustarla. Si están bien esas operaciones, tengo 600 kilos por metro lineal. De acuerdo con la norma, aquí me dice carga viva de diseño de 100 kilos por metro, ¿cierto? Entonces, pues, multiplico esa carga por el ancho aferente, voy a tener 23 kilonewton por metro lineal. Entonces ya tengo mis cargas, ya ustedes saben que tengo una condición de mayoración y lo van a recordar siempre por aquel hermoso parcial de primer corte, que tengo que mayorar las cargas para evaluar mi diseño, 1.2 carga muerta, 1.6 carga viva, y me da 440, perdón, 44,1 kilonewton por metro. Acá me decía construcción sin apuntalar. Daniel, la pregunta que me hace de cómo es que se construye todo eso. Si considero que es una viga simplemente apoyada, ¿cierto? Esta viguita que yo estoy dibujando allá, pues si la veo en longitud, va a ser una viga simplemente apoyada. El momento máximo va a ser WL cuadrado sobre 8. Entonces, pues W por L, que son 9 metros cuadrados sobre 8, me da 447 kilonewton metro. Ese va a ser mi momento actuante. Ahora necesitamos generar una combinación de materiales capaz de resistirme ese momento, ¿sí? ¿Qué tengo? Que la placa mide 10 centímetros de ancho. Necesito proponer la viga, ¿sí? Entonces, aquí ya vimos F29 de la norma, distribución plástica de esfuerzos, ¿cierto? Porque cumplimos con esa relación de esbeltez del alma, de relación ancho-espesor del alma, y el phi para flexión es de 0.9. Tenerlo en cuenta. ¿Para compresión de cuánto era? ¿Se acuerdan? Ay, perdí. Bueno, sé que lo están escribiendo, pero no he podido sacar el chat. 0,75. 0.75. No he podido ver el chat, pero yo creo que todos lo tienen bien. Igual ustedes lo hicieron en el cálculo final. Entonces, pues, si ese va a ser mi fuerza, mi máxima, ¿cierto? Yo sé que el resistente va a ser tiene que ser un poco más, ¿no? O sea, por eso lo divido entre 0.9, para decir que este 526 tiene que ser lo que resista mi sección. Entonces, vamos a suponer que el eje neutro está en la placa, o es lo que estamos buscando con el ejercicio, ¿no? Aquí estamos forzándolo porque vemos que los cálculos son más fáciles, más que todo por agilizar el ejercicio. Pero pues una hoja de cálculo me ayuda a ubicar el eje neutro y me da la capacidad máxima del momento, estando en la placa o en el perfil o en el alma, en el patino en el alma. Yo puedo decir que si este es mi excentricidad, ¿cierto? Mi brazo, se podría aproximar con esta expresión. Es una expresión
de cálculo. Aquí ya saben que lo que nos toca es empezar a tantear, empezar a mirar cuánto me da, reemplazo el perfil, evalúo la capacidad, no me sirve, no me sirve, reemplazo, me sirve, no me sirve, pero está sobrediseñado, entonces lo voy a cambiar, ¿sí? Todo eso es lo que evalúo acá. Aquí estamos diciendo que es, pues, 0,5 de la altura más el espesor menos a medios. Eso me da más, puede decirse que tengo esta expresión para aproximarlo. La mitad del espesor más el 80% la mitad del perfil, medio alto del perfil, más el 80% del espesor del ala. Es una buena expresión para aproximar. Nos toca finalmente ajustarnos. Revisión de la sección, entonces aquí estamos diciendo que cumplimos con esa condición de esfuerzos plásticos que hablamos hace un momento y necesito evaluar el ancho efectivo. Este ancho efectivo también hay un poco de investigación al respecto de cómo debería tomarse ese ancho efectivo. Generalmente, en las normas, en los manuales de diseño nos dicen, ojo, utilice una de estas dos consideraciones, la que considere que es más crítica. Por un lado, la mitad de la separación, ¿cierto? O sea, si tengo 230, aquí debería ser 230, ¿sí? Utilice 1,15, ¿sí? La mitad de la separación. O sea, la mitad para acá y la mitad para acá. Ese sería mi ancho efectivo. Pero resulta que si son separadas, muy seguramente no toda la placa va a trabajar, sino solo va a trabajar una sección. Entonces, lo otro es, ojo, puedo utilizar ancho efectivo como L sobre 8, L sobre 8, L octavos. L son 9 metros. Sobre 8, ustedes me dirán si es 1,12,5. 1,12,5 para un lado, 1,12,5 para el otro, lo que me da 2,25, ¿cierto? Como es más pequeña que esta de 1,15, que la de 2,30, pues entonces vamos a tomar esa. Entonces siempre hago esas dos consideraciones. L octavos o la separación en la mitad. Evalúo el modo de elasticidad. Ya vimos con la expresión de 0,043, ¿cierto? Y acá tengo una relación modular. ¿Qué es esta relación modular? Esta relación modular es el E sub S, el modo de elasticidad del acero, versus el modo de elasticidad del concreto. Entonces, pues aquí lo que estoy haciendo es esa evaluación. Digamos que era del orden de 10, ¿no? Pues aquí no es exacto 10, pero si ustedes dividen 200.000 entre 20.740, creo que les da ese factor de 9,2. Ahora, pues si multiplico, de hecho este cálculo está como, como confuso, podríamos decir que 0,85 más bien por el F' C, que es 21 megapascales, por el ancho, que sería 225, 1,12,5 por 2, ¿cierto? Por A, que no la conozco, pero tiene que ser menor al T, ¿cierto? Me da 40,16 A. Tengo el perfil metálico, es decir, estoy diciendo que plastifica en su totalidad 250 por el área de un perfil supuesto, ¿cierto? El primero que seleccioné. Entonces, tengo una resistencia de 1 millón, no, casi 2 millones de newtons. Como tienen que estar aquí en equilibrio, pues este le igualo a este, despejo el área y me dice que el área es de 47,4. Y ahí vuelvo a ajustarlo. Si ya conozco el área, perdón, la altura de mi bloque de compresiones, pues ajusto el E y miro a ver cuánto me da. La excentricidad que me está dando 280. Comparo contra este primer dimensionamiento que hice. Entonces, si me da bien,
Aquí hice de todo, pero no dije qué perfil había supuesto. Si me da bien, entonces digo que 480, oiga, qué falla, no puse el perfil. No puse el perfil que está empleándose acá. Bueno, menos mal porque les queda de tarea utilizar un perfil para mirar con hacer la validación con qué perfil puedo cumplir este sistema. ¿Sí? Entonces, pues ya digo, si tengo 280 milímetros y tengo una ecuación para calcular momento, que la vimos hace un momento, ¿cierto? Creo que vale la pena devolvernos. Uy, pero eso no me está permitiendo. Ya, a ver, que veo que hay varias notas en el chat. No han acabado el proyecto, me dice Alejandro. No, pero es que se lo acaban en un rato. Sí. Acá tienen la ecuación para el cálculo del momento, ¿cierto? Para esa condición del eje neutro en la placa. Por eso le estoy diciendo que el eje neutro en la placa. Yo sé que una formulación de estas otras puede tomarse 15 a 20 minutos más, entonces por eso no. Entonces, tengo la excentricidad, tengo el perfil, que fue el que no incluí, sabiamente. Entonces, revalúo nuevamente, multiplico el S, el A sub S por el FY, que será la fuerza, por esa excentricidad que es el vaso, obtengo un momento y reviso, pues obviamente lo multiplico por 0,9 y reviso que el momento cumpla con mi solicitación. Aquí fue muy empírico, ¿sí? Por eso tenemos una ecuación para aproximar el E, a ver más o menos qué sección puedo escoger, pero es mejor tener la hoja de cálculo donde yo le diga la sección y pueda ir ajustándolo y de una vez pueda ir optimizándolo. Como ya ustedes lo vieron en interacción, pues entonces tengo una relación de 480 sobre 447 sobre 480 y me va a ver cuál es el índice de trabajo. Entonces, este es más que todo como el equilibrio de la sección, donde trabajo mucho más de resistencia de materiales, plastificación, ya les dije que no es la única forma de hacerlo con plastificación, pero puede que sea la más fácil, salvo unas consideraciones que me está pidiendo la norma de cumplir relaciones ancho-espesor. ¿Sí? Aquí estamos buscando que el eje neutro nos quede en la placa. Ya si lo quieren complicar, bueno, complicar no, tener una hoja de cálculo más completa, pues también es bienvenida. Adicionalmente, tengo que decirles que el cortante, ¿cierto? Pues aquí no lo incluí, pero el cortante, al igual que la tensión, es dado solamente por el perfil metálico. Entonces, ustedes recuerdan que el cortante en el perfil metálico es dado por el alma. Yo evalúo que el alma esté en capacidad de resistir todo el cortante de la solicitación. Aquí pues estamos diciendo que para este ejercicio tengamos una carga de 44.1 kilonewton por metro, ¿cierto? Por 9 metros dividido entre 2 tengo un cortante. Yo necesitaría evaluar si ese cortante es actuante, es inferior al constante resistente para garantizar que mi sección también está cumpliendo. Al igual que vimos nosotros en elementos solamente de acero, pues si tengo solicitaciones combinadas de acero y solicitaciones combinadas, ¿cierto? De flexión compresión, flexión, tensión o flexocompresión biaxial, para un caso más completo, como yo sé que ahorita se van a poner hojas de cálculo y todo eso, también tengo que emplear ecuaciones de interacción. Entonces, pues digamos que ya ahí sí los remitiría a la norma. ¿Cuáles son los términos que eh, esas ecuaciones de interacción están dados en la norma? Y otro punto importante ya para cerrar, de otros 2 minuticos más, es pensar en el proceso constructivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que durante el proceso constructivo, la placa de concreto, pues ese material, esa cosa ahí fluida, es una carga
a las vigas metálicas. Entonces, hasta que no endurezca, no va a trabajar en sección compuesta. Entonces, yo debo contemplar que mis vigas tienen dos escenarios de trabajo. Uno, como sección compuesta, cuando ya esté en el concreto fraguado, y dos, como sección simple durante el vaciado del concreto. Entonces, yo tengo que verificar que mis vigas estén en capacidad de resistir esa carga muerta asociada al fraguado del concreto. Si tengo unas vigas muy largas o muy esbeltas, puede que en su manejo en obra se complique. ¿Sí? Adicionalmente, algo que me preguntaron al inicio de la sesión, las deflexiones durante construcción. Las deflexiones durante construcción solo van a estar asociadas a la viga metálica. Entonces, evitar que excedan deflexiones, ya lo habíamos planteado, de L sobre 360. ¿Sí? Y muy seguramente hacer control de esos asentamientos, perdón, de esas deformaciones, de esas deflexiones con apuntalamientos y demás. Estuvimos planteando también que existía una compatibilidad completa entre los dos materiales, acero y concreto. O sea que los conectores están en capacidad de transmitir el 100% de esfuerzos, ¿cierto? De la interfaz. Puede que no se necesite el 100%, porque como estamos hablando de que es una condición de plastificación y que mis secciones no lleguen a plastificar, sino que llegue a una carga inferior, puede ser carga elástica o un estado intermedio, pues puede que yo no tenga la 100% de la capacidad de secciones de conectores de cortante, entonces yo puedo utilizar secciones parcialmente compuestas. Entonces, ya lo dejo como inquietud porque, digamos, como les dije, hay todavía un poco de historia de estructuras metálicas que contar. Entonces, ahí les dejo como la inquietud para que sigan adelante en el camino de las estructuras metálicas. Y adicionalmente, el tema de las vibraciones. La placa de entrepiso o las placas de concreto mejoran la rigidez como tal del sistema, ¿sí? Pero el tema de vibraciones siempre va a ser un tema recurrente en estructuras metálicas. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, ya me pongo nostálgico de todo lo que hay que hacer. ¿Qué más me han dicho? Dejemos el proyecto para dentro de 6 meses. Bueno, perfecto. Dentro de 2 semanas y sin tarea. Daniel llegó a Navidad antes de tiempo. ¿Cómo así? Karen se une. No puede ser. Mover el proyecto una semana más. Dejemos el proyecto para el viernes de la semana entrante, si les parece. Con eso, pues yo también tengo tiempo fin de semana para aprovechar y calificarlo. ¿Sí? Lo que pasa es que si les doy una semana, 2 semanas más, igual van a hacer lo mismo. Pero yo sé, lo que pasa es que a ustedes se les va acumulando las cosas y es lo que no quiero. Si ustedes me lo entregan para las de hoy en 8, pues perfecto, ¿sí? Pero no quiero que se les acumulen las cosas. Nos queda 1 minuto de sesión. No sé si hay alguna inquietud. La tarea sí para la próxima semana. Sí, ingeniero, yo tengo dudas del proyecto. Señor, bueno, entonces vuelvo a habilitar otro Zoom porque es que ya está por cerrarse.